Ok, mis queridos hermanos, vamos a comenzar diferente, vamos a comenzar orando, vamos a comenzar pidiéndole al Señor su bendición. Sin esa bendición, pues realmente no somos nada, ¿verdad? Así es que vamos a orar. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecerte, Padre, la vida que nos das. Agradecerte, Padre, cada segundo de vida, Señor. Gracias, Dios, por la salud. Gracias, Padre, por la familia. Gracias, Dios, por esta salvación tan preciosa que nos has regalado, Señor. Ahora te suplicamos, Dios, que nos bendigas ahora y que tomes control de la palabra en este momento, Señor. Nos depositamos en tus benditas manos, Señor, y realmente, Padre, sin ti no podemos hacer nada. Así que, Señor, confiamos en ti, confiamos en tu Santo Espíritu y que podamos, Señor, traer ese mensaje de salvación, ese mensaje de bendición para todos aquellos, Padre, tanto los que estamos acá en el templo como los que puedan estar conectados. Gracias, Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, como les decía, estamos en tiempos difíciles. Todos los tiempos tienen su dificultad, todos los tiempos tienen su detalle de vivir, su detalle de enfrentar. Hace algunos años, hace ya bastantes años, pues vivíamos en guerra en mi país, ¿verdad? Vivimos terremotos, vivimos una y mil cosas, pero hay generaciones que les ha tocado vivir cosas peores de las que nosotros estamos viviendo. Mas sin embargo, el Dios es el mismo, es decir, que Dios tiene momentos, ¿verdad? Dios tiene momentos de bendición, Dios tiene momentos de prueba y eso es bueno para nosotros porque nos va puliendo, nos va haciendo cada vez mejores. No podemos nosotros pensar una vida cristiana sin dificultades. No podemos pensar nosotros una vida que todo vaya bien porque no buscaríamos a Dios de corazón. El hombre es insaciable en todo aspecto y cuando ve sus objetivos troncados por alguna dificultad, pues entonces busca la salida, cree al principio de una manera soberbia que él tiene la salida de todo y poco a poco él se va dando cuenta que es tan frágil como cualquier hoja que cae de un árbol, que su salud, a pesar de que él se considera fuerte, realmente nos damos cuenta que no somos tan fuertes, que somos muy débiles y que un virus que es increíblemente pequeño, no lo podemos ver, pues ha llevado a la presencia del Señor o al lugar que corresponde tantas personas alrededor del mundo. Y por más que el hombre se llenó de soberbia, yo recuerdo cuando el anterior presidente habló de la pandemia y dijo que es el país con la mejor tecnología, con los mejores avances y se pavoneó un poquito al respecto y pues se da cuenta. Ya pasó más de un año de la primera persona infectada en este país y no salimos de eso. ¿Por qué? Porque desde el principio hasta aquel día en que estemos todos en la Nueva Jerusalén, todo depende de Dios. Amén. Todo depende de Dios. Entonces, por eso es que al conocer que todo depende de Dios, nosotros hablamos a las personas de ese Dios que no solamente nos bendice, nos sostiene, sino que nos ha salvado. Y por eso es que ahora, en esta noche, yo quiero comenzar con Romanos capítulo 1, versículo 16. Yo sé que son dos versículos que usted conoce de sobra. Usted los conoce muy bien, los ha hablado de ellos al momento de evangelizar, pero ahora se vuelven tan importantes en nuestra vida porque la palabra salvación no solo implica el cielo, no solo implica redención, sino que también implica sanidad. De hecho, y bueno, aquí lo cantaron en una alabanza, Dios, la palabra salvación, en las antiguas versiones de la Biblia decía salud, en la anterior Reina Valera decía salud. Entonces, salvación es ser rescatado de cualquier situación, pero principalmente del estado de pecado. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe
vivirá. El apóstol Pablo se enfrentó a su propio pueblo que llegó a odiarlo, a odiar al apóstol Pablo, porque Pablo decidió renunciar a todo lo que él consideraba que era grande y que eran sus mejores logros. Él dice en la carta a los Filipenses que todo el apóstol, él lo tiene, todos sus logros los tiene como basura. La palabra real allí es excremento, como nada, como peor que nada. Todos los logros que él había alcanzado por alcanzar a Cristo, todo lo tiene como nada, porque él encontró que ese evangelio tenía un poder que absolutamente nada lo tenía. El apóstol Pablo, él cuando habla en esa carta a los Filipenses, habla de quién era él. Él da su currículum de vida y él dice que él era fariseo de fariseos. Dice que él era hebreo de hebreos, es decir, hijo de una hebrea y de un hebreo. Cuando él dice fariseo de fariseo, quiere decir que él era instructor de fariseos. Cuando él dice que era irreprensible en cuanto a la ley, en cuanto al cumplimiento de la ley, quiere decir que no había nadie que le señalara nada malo al apóstol Pablo. Y entonces Pablo, tratando de cumplir la voluntad de Dios, se da cuenta que le es imposible a él alcanzarlo. Porque el hombre es limitado en todo sentido. Si bien es cierto, Dios nos ha hecho con un tremendo potencial, pero limitado. Hay cosas que nunca jamás vamos a alcanzar a desarrollar. Hay límite a la estatura del hombre. Por eso es que la Biblia dice que el sello de la bestia es el número del hombre. Dice 666. No dice 677, sino que 666. Porque el 6 es el número del hombre, 7 es el número de Dios. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros encontramos que el evangelio, tal como lo dice el apóstol Pablo, es poder de Dios, ya no estamos hablando del poder del hombre, sino que estamos hablando del poder de lo que Dios hace en la vida de aquellos que hemos creído. Y entonces dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Nosotros siempre llamamos a las personas a recibir a Cristo en este tiempo. En esta generación de iglesia, venimos, Dios le va a bendecir. Dios va a hacer de tu vida lo que tú quieras. Dios tiene un plan especial para ti. Pero ¿cuántas veces ahora usted escucha a alguien decir, Dios quiere rescatarte de tu destino del infierno? Ven, arrepiéntete, huye de la condenación. Ya no dicen así. Ya no dicen así. Ven, Dios tiene algo bueno para ti. Ven, aquí está tu bendición. Acércate. Y entonces engañamos a la gente, no porque Dios no tenga algo bueno, sino que Dios quiere que vengan a Él para ser salvos. Y entonces traemos a las personas, supuestamente a los pies de Cristo, venimos y no se rinden a Cristo, sino que vienen con la mano extendida para recibir algo material, para recibir la salud de su enfermedad, para recibir el dinero para pagar su deuda. Y cuando eso no sucede, piensan que el poder de Dios falló. Amados hermanos, en todo este tiempo, mire, este tiempo de pandemia me ha servido a mí para meterme en la palabra, para estudiar la palabra. Claro, hemos tenido que trabajar, ha sido tremendo, pero hemos tenido espacios para leer, espacios para estudiar. Y de repente, cuando voy a la palabra y recuerdo todo lo que nos han enseñado y todo lo que nos han predicado, nos damos cuenta que nos trajeron engañados. Siempre fue ese llamado, venga la bendición, y no a la salvación. Y el poder de Dios que está en el evangelio es para ser salvos. Cuando recién vinimos a este país, conocimos a una persona. Quizás teníamos nosotros una semana de estar acá. Una persona que me contó, fíjese que cuando yo vine 20 años atrás, compré una pieza de oro. Y ya averigüé cuánto cuesta y lo tengo ahí para cualquier emergencia. Cuando algo grave suceda, lo vamos a vender y es mejor que un ahorro. Oh, qué bueno, ¿verdad? Y ni siquiera me lo quiso enseñar. Entonces pasó el tiempo y no hace mucho lo volvimos a ver. Acaba de tener un problema.
Se le enfermó la esposa, se le enfermó la mamá y él se quedó sin trabajo y trató de vender su pieza, lo que él tenía de oro. Cuando él lo llevó a quererlo vender, le dijeron que no era oro. Lo engañaron. Y lo que él pensó que era valioso, no valía nada. Y el problema es que estamos presentando a veces el evangelio, no lo estamos presentando bien. Y la gente viene a Dios por la bendición y no viene a Dios por ser salvo. No hay corazones arrepentidos y ese es el gran problema, ese es el gran problema. No se arrepienten de sus pecados, vienen a la iglesia, el inconverso viene y se siente bien en la iglesia. Me gustó la iglesia, la gente muy amable y yo voy a regresar porque me sentí bien y vuelve a venir y no hay conversión. Cuando un impío se siente bien en la iglesia y no desea convertirse, es que algo ha pasado en la predicación, algo ha pasado en lo que nosotros tuvimos que haberle enseñado a esta persona, que haberle mostrado a esta persona, porque el poder de Dios es para salvación, para toda persona. Y fíjense, amados hermanos, yo quiero exponerles esto porque quiero que busquen Gálatas capítulo 2, versículo 19. El apóstol Pablo lo dice de una manera muy sencilla, amados hermanos, y es que estamos nosotros acá y en este tiempo tan, óigame, precioso, porque cada segundo vale más que lo que valía antes, porque no había mucho problema, no había mucha amenaza. Pregúntenle a las personas que estuvieron entubadas 15 días, un mes, ¿qué se siente volver a respirar bien? Pregúntenles a ellos. Lo que muchos hacemos con tanta sencillez y no valoramos, esta gente pagaría y diera todo lo que tuviera por volver a respirar como un día lo hicieron. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 19, dice de esta manera, oiga esto: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Se lo repito, porque yo por la ley, que dice ahí, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Es decir, que el impío es confrontado con la palabra de Dios y él mismo tiene que considerarse muerto, vacío, para poder desear la salvación que Dios da. Si no se siente así, si se siente bien y le gusta estar en medio de los cristianos sin desear a Dios, algo está pasando. Algo está pasando. Porque no estamos reunidos aquí para comprar casa. No estamos reunidos aquí para que tenga un mejor empleo. Estamos reunidos aquí para adorar a Dios. Y no hay nadie que pueda llamar al Señor Jesús Señor, si no es a través del Espíritu Santo. En otras palabras, estamos buscando, oiga bien, estamos buscando la conversión. La conversión de aquellas personas que no conocen al Señor. Mire, amado, la Biblia dice que el brazo de Dios no se ha debilitado. Es decir, que tenemos al mismo Dios de todas las generaciones. Tenemos el mismo Dios que tuvo la iglesia primitiva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos exactamente el mismo Dios. Tenemos la misma palabra y ahora la tenemos escrita para que no nos perdamos. Pero ¿sabe qué es lo que no tenemos que sí tenía la iglesia primitiva? Y abundaban en eso. ¿Sabe qué es que sí no tenemos, pero que así como están las cosas estamos a punto de tener? Persecución. ¿Y sabe qué hace la persecución? Vuelve la iglesia santa. Vuelve la iglesia pura. Porque ningún convertido se va a arriesgar por una persona que no se ha convertido. Se va a arriesgar por algo que no cree totalmente. Mire, esta pandemia, desde ya, le digo, ha purificado la iglesia. Porque aquellos que estaban, que ya se caían, ya cayeron. Y algunos se han levantado y algunos se han encendido más. Y por eso es que la predicación tiene que ir de nuevo a la palabra, dejar a un lado todo lo demás y la palabra, porque es la palabra lo que nos renueva, es la palabra lo que nos levanta, es la palabra lo que nos guía. La Biblia dice que es luz, que es lámpara para mi vida, no es otra cosa. Miren, no me malentienda, yo creo en los milagros, yo he recibido milagros e increíblemente yo he orado y Dios ha hecho milagros. Oiga, Dios ha hecho milagros. Pero entiendo, amados hermanos,
que el milagro más grande que se ha realizado en mi vida, que una persona tal cual era yo, esté detrás de este púlpito hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo más increíble que ha ocurrido en mi vida. Pero cuando nosotros no predicamos la palabra tal como se predicaba antes, tal como se hacía, tal como está escrita, hacemos que y tratamos de ser, mi hijo me dijo una expresión, políticamente correcto. Eso no funciona aquí. Perdóneme, no funciona aquí. Porque la palabra de Dios ofende al impío. Porque la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero es poder para los que nos salvamos. Entonces, amados hermanos, hablemos de ese poder para que las personas se conviertan, para que las personas conozcan una palabra sin temor. Por eso es que el apóstol Pablo, sabiéndose perseguido por su misma nación, decía: oren por mí para que yo pueda predicar con denuedo. ¿Sabe qué? Una palabra sinónimo de denuedo: valentía. ¿Sabe por qué? Porque daba miedo. Porque Pablo estaba amenazado. Porque a Pablo lo intentaron antes de guerra, al final lo mataron, lo intentaron de matar muchas veces. En una ocasión lo agarraron a pedradas y lo dejaron porque lo consideraron muerto. Y de allí Pablo se levantó, se fue con los demás hermanos y al siguiente día continuaba predicando. Algo había en la palabra de Dios que hacía que estos hombres, que al final eran temerosos, habló de los discípulos, todos ellos de repente tuviesen el valor suficiente de entregar su vida, y al final lo hicieron, entregar su vida por la predicación del evangelio, todo para que otras personas conocieran a Cristo como su Señor y Salvador. Pero cuando nosotros venimos y predicamos de una manera políticamente correcta, de una manera para que las personas se sientan bien, no se sientan ofendidas, lo que hacemos es que no llevamos al extremo al pecador y no hay arrepentimiento. Y al no haber arrepentimiento, no hay salvación. Y vemos a las iglesias, oiga bien, estamos viendo a las iglesias imitar todo lo que se hace en el mundo para que el hombre que no es cristiano se sienta bien aquí adentro. Llamamos gente carnal para que tenga vida carnal dentro de la iglesia. Y eso, mi querido hermano, es un problema. Y yo le estoy hablando esta palabra, y Dios ha puesto en mi corazón esta palabra, porque vienen tiempos buenos, donde usted y yo no nos vamos a sentir tranquilos, donde usted y yo nos vamos a sentir discriminados por ser creyentes. Y ahí es cuando el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia y el cinto de la verdad van a lucir, si es que están. ¿Está conmigo? Ay, pastor, yo creí que me venía a hablar de la fe. ¡Esto es fe! Vivir como cristiano en esta generación, usted necesita fe. Estamos engendrando personas que no son creyentes y se dicen creyentes. Y estamos trasladando muchas veces un evangelio que no es el evangelio. Un evangelio que no ofende, que bendice a todos, para que todos se sientan bien. ¿Sabe cómo le dijo Pablo que debían de llamarse las personas que de alguna manera hemos hecho eso algún momento de nuestra vida? ¿Se recuerda usted cómo dijo Pablo que había que llamar? ¿No? Anatema. Anatema. Nosotros tenemos que reaccionar. Amados hermanos, la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo y que iluminamos el camino del evangelio. La Biblia dice que la puerta es estrecha y el camino es angosto, pero el camino está después de la puerta, ¿o no? No es un camino que lleva a la puerta, no. Usted entra por la puerta y después sigue en el camino. El Señor Jesucristo lo dijo bien sencillo: por sus frutos, ¿qué dijo Él? Los conoceréis. ¿Y los frutos dónde se dan? ¿En la puerta o en el camino?
¿Y ahora cómo vive la iglesia? ¿Qué frutos tiene? Yo tengo frutos, pastor, ando un carro nuevo. Verá que hoy estoy ganando más. ¿Esos son frutos? ¿Usted cree que esos son los frutos del Espíritu? No son esos. La Biblia llama a eso añadidura. Entonces, iglesia, fíjense que el siguiente, dice el versículo 19, dice, porque de Gálatas 2:19 dice, porque por la ley yo soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Si no podemos hacer con la palabra de Dios, que el impío se sienta muerto para Dios, no va a desear la vida de Dios. Y el Señor dice que Él nos dio vida cuando estábamos como muertos en delitos y pecados. Nadie puede corregirse si no entiende que está mal. Y si no está justo a la palabra del Señor, es herejía. No importa lo bonito que se escuche. Estamos predicando como no debemos predicar. Fíjense que el versículo 20 dice, Gálatas 2:20, dice de esta manera. Y oiga lo que dice Pablo después, que dice que la ley lo mató. A fin de vivir para Dios, dice, oiga esto, con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oiga esto, el apóstol Pablo, después de haber sido muerto por la ley, vive para con Dios, y lo que vive para con Dios, lo vive en la fe del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Entonces, amados, cuando hablamos estas cosas, y vemos el caminar de la iglesia, y vemos los frutos de los hermanos, y vemos la inconstancia de los hermanos, y vemos que de repente andan caminando en el mundo y parte de todo esto y se gozan en todo esto, y después en la iglesia alabando al Señor, y luego vámonos de regreso a hacer las cosas que Dios dice que no deben de hacer. Algunos viven en adulterio y no les importa para nada. Algunos roban, algunos mienten, algunos hacen una y otra cosa contraria a la voluntad de Dios y no sienten ningún tipo de remordimiento. Sienten que todo está bien, saben qué es lo que está pasando. No están siendo confrontados con la palabra de Dios. Y al no ser confrontados no hay arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento, perdóneme, no hay salvación. Pastor, pero es que la salvación no es por obras. Es que eso es correcto. Por eso es que Pablo dice en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero cuando usted ha nacido de nuevo, ¿se acuerda lo que dice 2 Corintios 2:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿qué? Todas son hechas nuevas. Y cuánto novedoso hay en su vida. Cuánto novedoso hay en su vida espiritual. Hermano amado, cuando uno no está bien parado, cualquiera lo bota, sí o no. Cualquier empujoncito lo tira al suelo. Y cuando nosotros no estábamos bien puestos en la palabra del Señor, amados hermanos, mire, cualquier cosa nos va a tirar al suelo. Pastor, pero yo soy una persona de oración. Pero si usted no conoce la palabra, pero si usted no aprende la palabra, pero si usted no estudia la palabra, es imposible que usted pueda lograr orar conforme al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, que nos va a enseñar lo que es de Cristo, y lo que es de Cristo está en su palabra. Y por eso es que el afán de todo predicador y el afán de todo hermano y de todo padre de familia y de toda madre de familia es llevar la palabra a su casa y ayudarles a su familia a comprender. Se está vendiendo, se está presentando un evangelio falso. Fíjense que los miércoles nosotros tenemos estudio bíblico, pero ahora online, ¿no? Entonces yo estoy aprovechando para irme a las doctrinas, meterme a la doctrina, meterme a la palabra de una manera doctrinal. Y entonces me dijo mi esposa, mira, me dijo, este miércoles sí serviste la doctrina en un plato bien frío, me dijo. Es que la doctrina así se aprende. Porque las emociones son traicioneras. ¿Sí me entienden? Las emociones
son un resultado de lo que usted considera que es verdad en su corazón, en su mente, va a regir sus emociones. Si usted cree en los fantasmas, óigame bien, si usted está seguro porque su abuelito y porque su tatarabuela y porque su mamá le dijo que los fantasmas existen, cuando de repente le hagan ¡bú!, usted va a brincar, ¿o no? Y de repente alguien que no cree en fantasmas le va a decir, ¿y qué te pasa? ¿Por qué? Porque lo que es verdad para usted rige sus emociones. ¿Sabe qué tiene que hacer para que usted pueda tener control de sus emociones? Meta la palabra de Dios en su corazón. Crea lo que es verdad, porque todo lo demás no es verdad necesariamente. La única verdad absoluta es la palabra de Dios. Dios es verdad, Cristo es verdad. Y si estamos aprendiendo cualquier otra cosa y hemos hecho a un lado la palabra del Señor, todo es relativo, excepto cuando usted llega a Dios. Entonces, amados hermanos, el problema que se presenta hoy es que la comida está mal. No la que nos vamos a ir a esa, espero que esté bien en nombre del Señor, ya vamos a orar por ella. No, la palabra que estamos presentando. El Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Y fíjense, amados hermanos, que cuando se recuerda a usted que la Biblia habla sobre la armadura de Dios para el cristiano, cuando habla de la palabra, en todo mi tiempo de cristiano, yo me imaginaba una gran espada, ¿verdad? Y una gran espada que partía todo. Pero cuando usted se va al griego, se da cuenta que no es una espada, es una daga la que ahí dice. Y la daga no se utiliza como una espada grande. La daga se tiene que utilizar bien, tiene que saber utilizarla, tiene que saber dónde, cuándo y cómo utilizarla. Pues la palabra de Dios, oiga bien, y cuando habla de la palabra de Dios también, ocupa no la palabra logos, sino que ocupa la palabra rema. Normalmente para hablar de la Biblia, la misma Biblia habla logos, pero cuando dice rema es una palabra aprendida, es una palabra utilizada, es una palabra que ya hizo aprendizaje en mí y yo sé cuándo utilizarla. Cuando el Satanás llegó a tentar al Señor Jesucristo, le habló palabra. ¿Y qué hizo el Señor? Le devolvió palabra al estilo de daga 3 veces y Satanás no pudo más. ¿Cuántas veces nos sigue tentando Satanás? Y no se va. Porque hay cristianos que no conocen la palabra, que no saben utilizar la palabra, que no conocen el peso de la palabra. Y entonces se encuentran debilitados. Nosotros somos salvos por gracia, no me malentienda. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, esa es la puerta. Entramos por gracia, pero para saber que usted entró, tiene que usted ver usted mismo las evidencias de haber entrado. ¿Se recuerda usted que de repente hay no sé, conciertos o hay lugares donde para entrar le ponen a uno un brazalete, ¿sí? Entonces, el que está allá adentro y no anda brazalete, ¿usted qué dice? Este se coló, ¿verdad? Porque los otros andan otro tipo de identificación. Entonces, la evidencia de que ha pagado la entrada y que ha entrado correctamente es el brazalete. La evidencia de que alguien ha entrado por la puerta y está caminando en el sendero estrecho, ¿cuál es? Los frutos. Y hay muchos cristianos sin frutos. Y es imposible que una persona nacida de nuevo no tenga fruto. Y si usted conoce un cristiano sin fruto, usted conoce una persona que asiste a una iglesia, pero muy probablemente esa persona no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no se le ha presentado la verdadera palabra que le incomode, para que tome una decisión, para que sea confrontado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo llegue a él y lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Pastor, ¿y por qué predicamos esto en una vigilia? Porque vienen tiempos bonitos, hermano, donde usted va a lucir,
usted va a lucir su vida cristiana. Usted y yo vamos a lucir nuestra vida cristiana. Qué difícil es estar atento a un teléfono, ¿sí o no? Es diferente, totalmente diferente. Qué difícil es. A algunos les costaba llegar a la iglesia y poner atención cuando estaban dentro del templo. Ahora imagínense en un teléfono, o ya sea que lo pasen al televisor y de repente suena qué sé yo, la cocina que tiene los frijoles o tiene esto, o los niños, o le abran por teléfono y se salió. Y solo aquellas personas que realmente quieren aprender, quieren entregar su vida a esto, quieren no alejarse del Señor, quieren mantener ese carboncito encendido, ellos hacen lo que sea por estar conectados, hacen lo que sea por estar metidos en la palabra del Señor. Y fíjense que en este Efesios 2:8, pero el versículo 10 dice esto, y esto, amados hermanos, nos tiene que poner en jaque a todos los creyentes, porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué dice allí? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos hechos por Dios. Si usted ha nacido de nuevo, usted ha sido hecho por Dios, ¿para qué? Para buenas obras. Y esas buenas obras Dios va a permitir que se le presenten a usted. Dios las ha preparado. Y si Dios ha preparado la acción buena que usted va a hacer, también Dios ha preparado la bendición, porque Dios no es deudor de nadie. Si Dios ha dicho que nos va a bendecir por obedecer, ¿qué cree que va a pasar? Dios nos va a bendecir. Pero a veces creemos más en las bendiciones ofertadas por el mundo que las bendiciones dadas por Dios. Ahora, pero es que pastor, a mí me han enseñado que yo no necesito portarme bien para ser salvo. Pero ya a mí me han enseñado que yo lo único que tengo que hacer es repetir una oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy. Y sí, la idea nuestra al orar con usted es que usted tenga un principio, tenga un momento, tenga una referencia, y usted se acuerde de esa referencia y camine en la palabra de Dios. Pero no es repetir una oración lo que nos hace salvos. ¿Está conmigo? No me vea así, que no estoy cambiando la doctrina, por favor. No estoy cambiando nada. Estoy sacando la palabra. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Fíjense, amados hermanos, perdónenme, pero no hay cosa más segura que predicar, que la doctrina, que la palabra del Señor, tal cual está puesta. Usted puede traerse todos los temas que usted quiera y va a entretener y va a hacer reír y las personas se van a sentir contentas, pero jamás ministradas, porque es la palabra de Dios lo que nos hace cambiar. Lo tenemos ahí, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Oiga esto, lo que dice. Oiga cómo habla Juan ya anciano. Y cuando la primera palabra se la refiere a la iglesia, dice, hijitos míos, esta cosa os escribo, ¿qué dice ahí? ¿Lo tiene ahí? Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? No pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios, amén. Porque no somos perfectos. ¿Sí? No somos perfectos y nos equivocamos y hacemos muchas cosas, a veces consciente y a veces inconsciente. Pero gracias y bendito sea el Señor, que podemos ir al Señor, pedir perdón y Dios nos perdona. Dice después, sigamos leyendo. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero por supuesto, para todo aquel que cree, los pecados son perdonados, no para toda la humanidad, es para todo aquel que cree. Y dice después, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Oiga esto. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuál es la identificación? ¿Cuál es la evidencia? Si guardamos, ¿qué dice? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, no lo digo yo, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él.
¿Cómo explica eso? No, si no es por obras. No, o tú cumples los mandamientos, o es mentira toda tu vida cristiana. Ay, pastor, eso no me gusta. Pues ni a mí tampoco. Pero yo no hice la Biblia. Yo no morí por usted. Yo no escribí nada más que mi nombre en la primera etapa de la Biblia. Por aquellos de los cristianos que todavía no se han convertido, ¿verdad? ¿Ah? Y entonces mire lo que dice después. Versículo 4. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es tal, ¿es qué? ¿Y quién es padre de mentira? Satanás. Y entonces, ¿hijo de quién es este? Sigamos, ¿verdad? Y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? A ver, ¿quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es? Cristo. ¿Ah? Entonces dice que la mentira está en él y no la verdad. O sea, yo no sé, pues yo no le hay otra explicación. Vamos, sigamos. Entonces dice después, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabe usted que está en Él? Ay, no, yo en mi vida hago lo que me da la gana. Bueno, está bueno. ¿Pero qué dice la Escritura de usted? Que es mentiroso. Porque yo soy creyente, yo soy diácono, yo soy esto, sí, pero la voluntad de Dios, pues es para otros. Porque de alguna manera, yo no sé, de alguna manera nosotros hemos supuesto que a cualquiera le puede dar coronavirus menos a mí. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Ah? Que a cualquiera puede tener un accidente excepto yo, porque a mí no me va a pasar eso, ¿no? Y que Dios ya sabe que yo a Él, yo lo amo a mi manera. Aquí que dice que es mentiroso, porque no es a tu manera. Y vea, y mire cómo termina el versículo 10. El que dice que permanece en Él, ¿qué dice ahí? Debe andar como Él anduvo. Como que nos van dejando sin salida, ¿verdad? Decir, no, yo puedo ser salvo y portarme como me da la gana. Hemos engañado. Y el problema, amados hermanos, no es que, ay no, cruce a la derecha, ay no, era a la izquierda. No es eso. Aquí es arriba o abajo. Es el cielo o el infierno. Es la paz o el infierno por dentro. Es la tranquilidad que solo habita en Jesucristo. O la desesperación en el que toda la gente vive en el mundo. Es una súper diferencia. Ahora quisiera que fuera conmigo a Lucas, por favor, capítulo 9, ya vamos a terminar, y no se sienta regañado, sino que siéntase exhortado. Dice acá, oiga lo que dice. Lucas capítulo 9, versículo 23. Oiga esto. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama? Algún reclamo, pues en la noche de rodillas le pregunta al Señor. Y decía a todos, oiga esto, en esas dos palabras estamos incluidos todos, mi hermano. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice ahí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día, ¿y qué? ¿Sabe? Para nosotros, y hemos escuchado a muchos predicadores decir, no, es que mi cruz es esta enfermedad, no, mi cruz es mi esposo, no, mi suegra, no es mi trabajo, no, mi hermano, mire, para nosotros pues nos quedamos medio en la luna, ¿verdad? Y por eso es necesario ver un poquito de historia, ver un poquito qué es lo que estaba pasando, la cosmovisión de esta gente. Oiga bien, Israel acababa de ver a muchos de sus conciudadanos crucificados, más el Imperio Romano mató a más de 2,000 judíos crucificados. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo eso, si tú quieres venir en pos de mí, toma tu cruz, o sea, les estaba diciendo, así como han muerto todos estos, tú debes estar dispuesto a morir por mí. Si quieres venir en pos de mí, ¿cuántas veces tengo que tomarla? Cada día. Y después de tomarla, ¿qué tengo que hacer? Sígueme. Y su cruz, ya la dejé, pastor. Es que no me gusta, es que mira, hay cosas que no me agradan. No vaya a traer su cruz.
Eso quiere decir que usted y yo debemos nosotros estar dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo. Y amados hermanos, en los tiempos de oscuridad más tienen que lucir nuestras convicciones. Cuando nadie sabe qué es lo que hay que hacer, más seguro debe estar usted en Dios. Dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está oscuro, sí, pero yo sé para dónde caminar. Pero es que mira, no alcanzan las vacunas. Sí, pero yo sé en quién he confiado. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Y qué dice la Escritura sobre el morir? ¿Y el morir es? Ay, no les gusta, ¿verdad? Ganancia, pastor, ganancia. Amados hermanos, mire, yo sé que no vemos más allá de estas paredes, pero hay ángeles a nuestro alrededor. La Biblia dice, y eso yo lo creo, amados hermanos, el Espíritu de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No lo veo, pero sí lo puedo vivir porque lo creo. Entonces, en una noche oscura, la luz de Cristo ilumina mi mente y mi corazón. Y por eso es que usted tiene que meter todo lo más posible palabra a su mente, palabra a su corazoncito. Mire, los hebreos, por ejemplo, para hablar de las emociones, en las traducciones nuevas ya no se nota mucho, pero habla del estómago, habla de los intestinos, habla de los riñones cuando habla de las emociones, cuando habla del miedo, habla de esta parte. Pero cuando habla de aquellas decisiones de las cuales nosotros somos culpables o inocentes, habla del corazón y habla de la mente. Y por eso es que usted tiene que meter en su mente la palabra de Dios para que sus emociones no le traicionen y estén sujetas a la verdad que usted conoce. ¿Qué? ¿Cuál es la verdad? Mi Cristo es el Señor de señores. Mi Cristo, Él sostiene todas las cosas. En Él todas las cosas subsisten y Él sigue conmigo. Y entonces no lo va a mover nadie. Ahora, dice el versículo 24, ahí estamos, Lucas 9:24, dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y sigue diciendo el Señor, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, le pregunto a usted, ¿cuántos amigos suyos saben que usted es cristiano, evangélico, bautista? ¿Sí? No, yo voy a una iglesia. Yo apoyo al pastor, ese barbudo que sale, yo lo apoyo. Él me da chance de cantar. No, mi hermano. Los pastores solo nos han puesto a dirigir esto. Pero este es de Cristo. Y cuando usted viene aquí, usted le canta a Cristo. Cuando usted sirve aquí, usted le sirve a Cristo. No a nadie más. Y sus compromisos no son con el pastor. Bueno, que le haya prestado dinero, esa es otra cosa. Pero sus compromisos de servicio, óigame, no son con el pastor. Hoy yo puedo decir como buen salvadoreño, me aparto, me agacho y reviera contra. No es mi compromiso ese. Mi compromiso es presentarle la palabra. Es hacer que la iglesia continúe funcionando. Ese es mi compromiso. Su compromiso con Dios es cumplir su palabra. Amados hermanos, cuando la Biblia habla de fidelidad, casi siempre se refiere a Dios. Pero un corazón convertido, óigame bien, un corazón convertido es un corazón fiel. ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué? Porque su guía es el Espíritu Santo. Y dice, para terminar, Juan capítulo 15, versículo 18. Amados hermanos, que Dios ilumine nuestro entendimiento para aquí dentro de la iglesia y afuera principalmente, nosotros podamos predicar ese evangelio sin vergüenza, sin vergüenza nuestra, un evangelio que lleve a las personas a entender que están lejos de Dios. Y que mientras su corazón no se humille delante de Dios, porque esa es la situación, reconozco que en mí no hay nada bueno,
Reconozco que en mí no hay manera de que yo pueda llegar a Dios. Reconozco que en mí no hay manera de que yo pueda agradar a Dios y que yo estoy en una bancarrota espiritual. Entonces, cuando yo reconozco eso, yo puedo ir a Dios. Yo puedo tratar de cambiar mi vida. Yo puedo arrodillarme delante de Dios y Dios va a enriquecer mi corazón. Dice Juan 15, dice, versículo 18. Porque eso es lo que viene, mi amado. Esto es lo que viene. Créame. Ya se la lleva de profeta. No, mi hermano, si no necesita usted ser profeta. Mire, ¿cómo es posible que hay lugares, hay tiendas con una aglomeración, pero increíble? Una increíble aglomeración de personas y hasta empujan unos. No, las iglesias no, todavía no. Si quieren afuera, vamos a matar afuera, hermano. Hable, pastor, no puedo, estoy congelado, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué cree eso? ¿Por qué cree usted que eso pasa? Ahora sigamos. Dice, si el mundo, oiga bien, por favor, si el mundo ¿qué dice allí? Yo creo que a nadie le gusta esta palabra porque uno quiere ser incluido, ¿verdad? Uno quiere ser aplaudido, uno quiere ser aceptado. Pero por Cristo seremos aborrecidos. Por Cristo seremos despreciados. Por Cristo seremos excluidos. Entiéndalo. El que no quiere de Cristo no lo va a querer a usted, a menos que usted no se identifique con Cristo. Y si usted no se identifica con Cristo, según lo que nosotros acabamos de leer, es que usted es mentiroso. Entonces es hijo del padre de la mentira. Y no está la verdad en él. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Por eso es que tenemos que recapacitar. Yo sigo pensando y sigo creyendo que la salvación es un regalo. Pero la vida del creyente testifica el regalo. La vida del creyente luce el regalo. Dice así: si el mundo os aborrece, Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, oiga esto, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, es decir, no os sacó del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros, ¿qué dice? No, pastor, a mí no. Viene el tiempo, amado. Y ya le digo, mire, lo bonito de la persecución, que es una iglesia santa, amados. Una iglesia verdadera. Porque nadie que no cree en Cristo se va a dar color de ser creyente. Y por eso usted ve cartas como Hebreos, ¿verdad? Cartas como los Colosenses, que se les invita a no dar pasos atrás porque había persecución. Y dice, y fíjense, se recuerda usted las iglesias de Apocalipsis, hay una iglesia allí, la iglesia Sardis, que Dios le dice, no, mira, arrepiéntete, si no voy a quitar lo que tú tienes. En cambio, a la siguiente, a Filadelfia, una iglesia en persecución. No hay ningún regaño. No temas por lo que vas a pasar. No hay ningún regaño. ¿Por qué? Porque la persecución purifica, mi amado. ¿Y qué le conviene? Mejor purifíquese ya, mejor vaya usted, sincerícese al Señor, reconozca las cosas que están mal en su vida y váyalas cambiando, arrodíllese y dígale al Señor que le dé el valor de vivir como cristiano aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Sigamos, por favor. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Mis amados hermanos, viene un tiempo bonito. Difícil, sí, claro. Pero Cristo viene pronto. Eso es evidente, por más que cualquiera lo quiera negar. No le digo que viene mañana, no, tampoco. No. Y cuando esto se va a quitar, la pandemia se va a quitar, no es lo último.
hay que crecer, hay que desarrollarse en el Señor, en mi vida secular, hay que estudiar, hay que prosperar, hay que seguir viviendo porque el que no trabaja tampoco coma. Pero entiéndalo, aunque caminamos en este mundo, usted y yo no somos de ese mundo. Es tiempo de servir allá a las personas que no conocen a Cristo el plato verdadero. No podemos nosotros hablar del amor de Dios sin hablar de la condenación que hay para aquellos que rechacen ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tiempos hermosos los que nos toca vivir, pero yo le aseguro que cuando todos nosotros los pasemos, no sé cómo va a ser, pero cuando lleguemos al Señor es una locura muy personal, ¿verdad? Porque ahí dice que si yo me avergüenzo del Señor, Él se va a avergonzar de mí delante de su Padre. Y como quiera si o no, pues que mal que bien, hemos puesto la cara, pues. Hemos tratado ahí medio caminando, medio haciendo. Vamos a llegar al cielo y nos van a conocer. Y hay un libro allá donde se encuentra su nombre y mi nombre. ¿Porque somos buenos? No. Porque la gracia de Dios nos alcanzó. Su Espíritu nos ha ayudado y nunca nos va a abandonar. Él mismo nos dijo, no os dejaré solos. Estaré con vosotros hasta el fin. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro. En esta hermosa noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, la vida que nos das. Queremos, Señor, agradecerte, Padre, tu palabra, porque es a través de tu palabra, Señor, que nuestro corazón se enriquece. Porque es a través de tu palabra, bendito Salvador, que nuestra vida es cambiada. Nos depositamos en ti, Señor, y creemos, Dios, que tú eres Rey por sobre todas las cosas. Creemos, Padre, que tu ley es perfecta, que convierte el alma. El testimonio tuyo, Señor, es fiel, que hace sabio al sencillo. Tus mandamientos son rectos, que alegran el corazón. Tu precepto es puro, que alumbra los ojos. El temor hacia ti, Señor, es limpio, que permanece para siempre, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Dios. Guíanos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Oro, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que cada uno de nosotros aprendamos a vivir, Señor, de la manera que tú nos has enseñado en tu palabra, Padre. Que podamos testificar de ti sin temor, que podamos comportarnos en todo lugar como creyentes, sin vender, Señor, sin negociar nuestras convicciones. Gracias, Dios, porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias, Padre, porque sin ti no somos nada. Y gracias por enviar a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Mi amigo, usted que está en su casa, yo quiero invitarlo ahora. No sé, no le conozco, pero hay alguien que está allí con usted. Es el Espíritu Santo y quiere mostrarle a Jesús para que usted le entregue su corazón. Jesús está esperando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Quiero invitarlo a que repita el Señor Jesucristo en su corazón. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Vamos a tener un pequeño receso, vamos a continuar aproximadamente en una media hora, 40 minutos, así que no se desconecte del todo.